Le invadió un miedo vertiginoso y su frente se cubrió de gruesas gotas de un sudor frío, y no contribuían a serenarle las súplicas cada vez más apremiantes y angustiadas con que Rose imploraba que no la dejasen sola ni un instante. Le he visto, está aquí, no puede engañarme, lo conozco, está cerca de mí, está conmigo. Está en la habitación, por el amor de Dios. Si queréis salvarme, no os apartéis de mí. Reposo los que velan, sueño los que andan dormidos. Estas frases incompletas y otras igualmente misteriosas fueron siendo repetidas hasta que llegó el sacerdote. Gerard Dove empezaba a temer, muy naturalmente, que el terror o los malos tratos habían trastornado el intelecto de la pobre muchacha. Rose se encontraba en la habitación interior, cuya puerta estaba abierta, y, junto a su cama, cumpliendo con el fervoroso deseo de la joven, estaba su tutor. En el dormitorio ardía una vela, y 3 más estaban encendidas en el cuarto contiguo. El anciano se aclaró la voz como para comenzar, pero antes de que hubiera tenido tiempo de hacerlo, una súbita racha de viento apagó la vela que servía para iluminar la habitación, en la cual estaba tendida la pobre muchacha, la cual, apremiada por el miedo, exclamó: Godfrey, trae otra vela, la oscuridad es peligrosa. Gerard Dove, olvidando por un momento las reiteradas súplicas de su sobrina, y movido por un impulso repentino, pasó del dormitorio a la otra habitación, con objeto de proporcionar a la muchacha lo que deseaba. ¡Por Dios, tío, no te vayas, querido tío! Chilló la desdichada, y al mismo tiempo saltó fuera de la cama y se abalanzó detrás de él, para retenerle haciéndole. Pero la advertencia llegó tarde, ya que, apenas él hubo cruzado el umbral, y casi antes de que su sobrina hubiera podido terminar la sobresaltada exclamación, la puerta que dividía las 2 habitaciones se cerró violentamente tras él, como propulsada por una fuerte racha de viento. Shalken y él se abalanzaron contra la puerta, pero sus desesperados esfuerzos, unidos, no consiguieron ni siquiera moverla un poco. En el interior de la habitación estallaron unos chillidos tras otros, con la penetrante intensidad de un terror desesperado. Shalken y Dove emplearon hasta sus últimas fuerzas para forzar la puerta, pero en vano. Dentro no se oía ruido de lucha, pero los chillidos parecían hacerse cada vez más agudos, y al mismo tiempo oyeron descorrerse los cerrojos de los postigos de la ventana, y la ventana misma chirrió en el antepecho al ser abierta. Un último chillido, tan largo, penetrante y angustiado, que apenas si parecía humano, retumbó en la habitación, y de repente sobrevino un silencio de muerte. Se oyeron unos pasos ligeros cruzando la habitación, como yendo de la cama a la ventana, y, casi en el mismo instante, la puerta cedió, y con el empuje de los que trataban de forzarla, estos casi se precipitaron de cabeza en la habitación. Estaba vacía. La ventana estaba abierta. Shalken saltó a por una silla, y miró, allá abajo, la calle y el canal. No vio a nadie, pero sí vio, o creyó ver, que en las aguas del ancho canal se formaba un círculo tras otro, como si momentos antes las hubieran alterado la caída en ellas de algún objeto de gran tamaño. Nunca más se encontró ningún rastro de Rose, ni se descubrió o siquiera se pudo sospechar nada acerca de su misterioso pretendiente, de modo que no se obtuvo ninguna pista que permitiera seguir el intrincado laberinto, ni llegar a su solución. Pero tuvo lugar un incidente que, si bien no será admitido por nuestros lectores racionales como prueba, produjo, pese a todo, una impresión fuerte y duradera en el espíritu de Shalken. Muchos años después de los acontecimientos que hemos expuesto, Shalken, que entonces vivía lejos de allí, recibió la noticia de la muerte de su padre, y se le comunicaba que el entierro se oficiaría tal día en la iglesia de Rotterdam. Fue necesario un considerable viaje para la comitiva funeraria, la cual, como se comprenderá, no fue muy numerosa. Shalken a duras penas llegó a Rotterdam, ya muy avanzado el día en que debía tener lugar el funeral, que no había llegado todavía. Estaba anocheciendo y seguía sin aparecer el cortejo fúnebre. Shalken caminó hasta la iglesia, la encontró abierta. Se había avisado de que llegaría la comitiva funeraria, y la cripta en la que el cadáver había de ser depositado estaba abierta. El sepulturero, al ver a un caballero bien vestido que deseaba asistir a las exequias, paseándose por la nave lateral de la iglesia, le invitó hospitalariamente a que compartiera con él la confortación de un buen fuego que, según acostumbraba hacer en invierno en ocasiones semejantes, había encendido en el hogar de una cámara en la que solía esperar la llegada de los siniestros huéspedes y que comunicaba, por un tramo de escaleras, con la cripta inferior. En aquella cámara se instalaron Shalken y su anfitrión. Cuando pudo ver claramente lo que tenía alrededor, percibió una figura femenina vestida con una especie de ligera túnica blanca, parte de la cual estaba dispuesta para formar un velo.
Llevaba una lámpara en la mano. Se desplazaba más bien alejándose de él, en dirección al tramo de escaleras que conducía a las criptas. Shalken sintió un vago temor al ver aquella figura, y al mismo tiempo un impulso irresistible a dejarse guiar por ella. La siguió hasta las criptas. Ella bajó las escaleras. Él la siguió. Girando hacia la izquierda por un corredor estrecho, le condujo, ante la infinita sorpresa de Shalken, a lo que parecía ser una anticuada vivienda holandesa, semejante a las que las pinturas de Gerard Dow han inmortalizado. En la habitación había abundantes y costosos muebles antiguos y, en un rincón, una cama imperial, rodeada de pesados cortinajes de tela negra. La figura se volvía frecuentemente hacia él, con la misma sonrisa pícara, y al llegar junto a la cama, descorrió las cortinas y, a la luz de la lámpara, que sostuvo sobre lo que el lecho contenía, mostró al horrorizado pintor, tiesamente sentada en la cama, la imagen lívida y demoníaca de Van der Hausen. Apenas le hubo visto, Shalken cayó al suelo sin sentido, y allí yació hasta que por fin fue encontrado, a la mañana siguiente, por personas que estaban cerrando los corredores de las criptas. Yacía en una celda de considerable tamaño, donde nadie había entrado desde hacía tiempo, y había caído junto a un féretro muy grande, sostenido por pequeños pilares, como protección contra los ataques de los bichos. Hasta el día de su muerte, Shalken estuvo convencido de la realidad de la visión que había presenciado, y dejó una curiosa prueba de la impresión que había causado en su imaginación, en una pintura realizada poco después del acontecimiento que he narrado, y que es valiosa no solo porque exhibe las peculiaridades que luego hicieron codiciar las pinturas de Shalken, sino, en su mayor medida, porque ofrece un retrato de su temprano amor, Rose Veldecost, cuya misteriosa suerte seguirá siendo para siempre objeto de especulación.